Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Activamente en Radio UCB 103.5. Gracias al Centro Integral de Salud, Saya Salud, como siempre, todos los domingos un espacio de conversación para tratar temas de salud mental y, bueno, todo lo que ido pasando con la pandemia este año, año difícil, complicado, como lo hemos dicho todos los programas, pero la idea nuestra es entregar contenidos de valor que de alguna manera pueda contribuir a todos ustedes en mejorar su calidad de vida. Y como siempre nos encontramos con mis queridos compañeros Nicolás Soto. Hola Nico, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muy bien, ¿cómo estás tú? Súper bien, con harto ánimo este domingo y también presentar a mi querido amigo Salvador Arredondo, director del Centro Integral Sadia Salud, y quien además es el encargado hoy día, bueno, como siempre también, ya está como ritualizado esto, de presentar a nuestra súper invitada, que sin duda va a hacer un tremendo aporte a los tiempos en los que estamos. Y además, Salva, aprovechar de conocer las redes sociales y todos los contactos de Sadia Salud. Así que te doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Salvador? Muy bien, muy buenas tardes a todos y a todas las personas que nos están escuchando. Buenos días, tenemos un programa especial, tenemos una invitada especial. Tenemos a Paula Adriasola Holguín, ella es ingeniero comercial, es coach ontológico de Newfield y actualmente es gerente comercial de Clínica Los Carreras, disculpe, estoy un poco acelerator. Pero ¿qué es lo que pasa? Hoy día, ¿qué es lo que podemos conversar hoy día? Hoy día vamos a conversar acerca de un poco cómo han vivido la crisis, las medidas para abordar la salud mental con los funcionarios de la salud, y también poder tocar algunos temas del manejo de la incertidumbre a través del coaching, como los temas que vayan surgiendo a partir de nuestras conversaciones. Así que te damos la más cordial bienvenida, Paula Airazola Holguín. Mi segundo apellido Holguín, vamos a tener que ver si somos Por parientes eso los nombres. en algún lugar. Es importante el segundo apellido porque el apellido de nuestra madre, siempre tiene que estar puesto en todas nuestras presentaciones. Bueno, les cuento Oye, totalmente. les cuento a los queridos y queridas que nos están escuchando que nos pueden ubicar en nuestra página web www.saviasalud.cl, Savia con V o con B corta, y en menos de 2 clics van a poder conversar gratuitamente con nuestros profesionales. Ahí van a encontrar una lista de nuestros psicólogos, nuestros coach, nuestro flamante psiquiatra y un servicio de educación diferencial. Así que los invito a recibir esta primera apronte absolutamente gratuito para estos tiempos, que les sirva de orientación. Dicho esto, Paula, bienvenida. ¿Qué se siente estar aquí en este programa activamente en el 103.5 en la radio UCB de Valparaíso? Oye, Salvador, muchas gracias a todos por la invitación. La verdad es que me emociona estar en este espacio porque creo que tiene un espacio que es tremendamente, o sea, muy enriquecedor para este momento, para lo que estamos viviendo. Y súper necesario además. Siento que necesitamos mucho más espacios como este. Entonces, cuando me lo mencionaron o me invitaron, la verdad es que fascinada poder darles algunos tips, algún aporte, contarles un poco cómo ha sido aquí también, Claro. en las empresas también de salud, en las organizaciones de salud, porque ha sido todo un desafío estar acá, trabajando este año con la pandemia y además en salud. Ha sido desafiante. Desafiante. Mira, importante el lenguaje, porque tú dices desafiante. En vez de decir esto es un problema o una dificultad, de inmediato viene el lenguaje y dice esto es desafiante. Y ahí te quería preguntar, Paula, porque tú tienes el rol de gerenciar, de organizar la experiencia de los trabajadores. Obviamente que con la pandemia cambió la naturaleza en cierta medida de nuestro trabajo, se tuvo que reorganizar toda una experiencia, y también tienen la experiencia de cómo lo han vivido, desde este lugar más gerencial, cómo es la experiencia de los trabajadores de la salud hoy en día con la pandemia. Mira, hemos pasado por muchos ciclos, yo te digo que han sido etapas distintas. Lo voy a graficar así porque al principio hubo que gestionar mucho el miedo, que yo creo que lo primero que apareció, y por lo tanto ahí se me mezclan dos cosas. Una cosa es liderar un equipo comercial donde
tienes los mismos desafíos, las mismas metas, ¿cierto? Y te propusiste un presupuesto del año, que obviamente no se cumplió. Y otra cosa también es poder gestionar las emociones en tu equipo. Y eso, si tú me preguntas, ha ido cambiando. Hemos pasado por distintos ciclos, distintas etapas. Partimos por el miedo. Todos yo creo que lo sentimos al principio. Hubo que sostener a los equipos para que obviamente no salieran de acá, no dejaran de trabajar también, porque el primer impulso, y yo creo que una cosa muy humana también, era ir a protegerse tú y proteger tu familia. Entonces, al principio el primer desafío fue la gestión de eso, del miedo, de esa emoción, y también poder sostenerlos aquí. Y también, a su vez, poder manejar el que ellos se sostengan sin tomar licencias, sin tomar vacaciones, pero a la vez dándoles la libertad. No sé si me explico. O sea, en algún minuto les dijimos, oye, sí, mira, en realidad quedémonos, vamos pasando este desafío en conjunto, pero también tienes la libertad, si ya obviamente te sobrepasa, de poder tomar ciertas licencias, ciertas vacaciones, sin tratar, y en esta organización en especial, tratar de no perjudicarlo en términos laborales. Se toman todas las medidas de tal manera que sostener a los equipos. Correcto. Oye, importante lo que estabas señalando, porque de alguna forma también coincide. Nosotros, Paula, hemos hecho más de una decena de programas con distintos actores de la región, y todos hemos coincidido que el primer impacto del coronavirus, de la pandemia, es un impacto respecto al miedo que sentimos y la gestión que corresponde, digamos, al miedo. Y después todos los fenómenos que van ocurriendo, pero hay algo que tú dijiste que es clave, que lo dejaste entrever, que de alguna forma estas crisis uno no sale solo. Pareciera que saliera la fuerza del grupo, en los acuerdos, me parece, y en la libertad de los acuerdos. ¿Cómo fueron haciendo esto? ¿Cómo fueron Claro, haciendo? mira, Porque en ahí el fondo lidiamos con personas y todo, como vemos personas, vemos reacciones. sí, hubo, como te digo, de todo. Al principio fue mucho el manejo del miedo, pero lo fuimos acompañando, sobre todo, yo te diría que una cosa que fue fundamental para poder manejar la incertidumbre y el miedo es la información. Como nosotros estamos en salud, además, nos llegaban boletines, teníamos la obligación, los que estamos en el liderazgo, de bajar esa información, de bajar un poco esta presión de esta incertidumbre, de este desconocimiento también que había. Entonces, una de las cosas más importantes era reunirnos permanentemente con la información que teníamos a mano y nosotros poder hacerlos sentir a todo nuestro equipo más tranquilos, que lo íbamos acompañando en el camino, que la organización también se hace cargo de cuidarlo, que eso también fue fundamental. O sea, ¿Y Eso, Oye, eso, Paula, eso es una buena, eso, Salva, perdona, pero creo que vamos a decir lo mismo. Del tema del trabajo en equipo, ¿te vas a ir por ahí? Ya, correcto, ok, dale. estamos enchufados. Estamos conectados. muy bien. Mira, que tiene que ver, como dice, con el tema del trabajo en equipo y también con el manejo de la información. Has puesto dos como énfasis ahí como importante. ¿Qué pasa? Están los equipos, estamos en crisis, hay un bombardeo de información, aumenta la incertidumbre. ¿Cómo se maneja ahí la información para poner estas dosis de tranquilidad en una organización? Claro, nosotros le llamamos acá, yo sobre todo porque trabajé con un par de equipos, la serenidad colectiva, porque al final en todos los equipos pasa, es como yo siempre lo pongo como en la metáfora de los aviones, si tú ves a la azafata o los pilotos tranquilos, está todo bien. Es un poco eso, primero trabajar nosotros mismos, porque tuvimos que hacer mucho trabajo personal, ¿cierto? Y poder sostenernos nosotros primero, en términos de liderazgo, ¿cierto? Se hicieron muchas cosas ahí, muchos talleres, muchos charlos, mucho trabajo de cuerpo también nosotros en forma personal, para poder sostener el resto. Y cuando hablas de equipo ahí, justamente ellos si nos veían tranquilos, si nos veían que podíamos continuar cuidándolos a ellos también, que te insisto en eso, que fue fundamental, el que ellos sintieran que nos hacíamos cargo de su cuidado, porque estando en salud, donde el coronavirus o la pandemia está aquí adentro, o sea, empezó a surgir esta cantidad de pacientes en las urgencias, se nos empezó a llenar las UCI, se tuvo que tornar un piso COVID, todo lo que significa estar acá adentro. Entonces, mientras más conocimiento y aceleramos ese proceso, y también el cuidado y todas las herramientas, el poder protegerlo, ¿cierto?, a través de un vidrio,
el alcohol gel, los guantes, todos los trajes, todo lo que significaba, nos empezamos a dar cuenta y a conocer más sobre este virus, de tal manera que nuestros mismos médicos, incluso los de la UCI, te empiezan a capacitar un poco de que no es algo que te vayas porque vas caminando por ahí, te lo vas a contagiar de esa manera, sino que empezamos a aprender todo sobre eso. Y eso hace que la gente tenga más confianza, y por eso te digo que al principio fue miedo, después ya fue un poco esta cosa como de la curiosidad, de cómo me cuido, cómo lo sostengo, porque además se cruzaban dos cosas, el miedo a perder tu trabajo, que no es menor, que también ese es otro estrés que se sumó, más la preocupación de poder adquirir este virus y llevarlo a tu familia. O sea, fue un momento yo te diría que entre abril y julio, ese manejo para nosotros, yo que llevo, ya no quiero decir cuántos años en liderazgo, pero muchos años, creo que es el desafío mayor que tenía. O sea, no me había, por supuesto, uno tiene distintas crisis, pero cuando tienes que sostener un equipo, que tú le tienes que transmitir serenidad, y que estamos bien, y empezar a ver los talentos de cada uno, cuál es el que te toma más presión, cuál es el que te puede entregar calma, cuál es el que va a aportar al equipo humor, entonces tú empiezas a rescatar los talentos de cada uno para que el equipo continúe. Yo te diría que es el mayor desafío que he tenido yo en mi carrera. Yo tengo una pregunta, porque hemos hablado un poquitito del miedo. Uno siente miedo cuando se siente indefenso, cuando uno siente a lo mejor rabia u otras sensaciones de ese tipo, tiene que ver un poco con lo contrario, con cierta capacidad de poder responder. Y en la pandemia es muy difícil, digamos, responder a nivel individual y a nivel colectivo si no se siente una seguridad. O sea, como el tema de contrarrestar esta sensación de indefensión. Y tú, Paula, has mencionado la seguridad laboral, por una parte, la seguridad informativa, o sea, la información de qué es lo que está pasando, creo yo, de que eso es una seguridad súper grande, y también una seguridad que creo yo que es como un poquitito más fina, ¿no? Que es la como vincular o emocional, porque no solamente es la seguridad de tener tu lugar de trabajo, de conservarlo y sentir de que no tienes que temer, Claro, digamos, sino de que también hay un día a día con colegas y con, digamos, con un grupo de personas que conforman tu mundo. O sea, la mitad del tiempo despierto días de semana, tú estás ahí trabajando o más. Entonces, dentro de todas estas dimensiones, la dimensión laboral, la dimensión de la información, la dimensión de lo emotivo, ¿cuál crees tú que fue el que más costó estructurar para entregar? No sé si me explico, desde la perspectiva del liderazgo de una organización como esta. Sí, yo te diría que lo que más costó fue manejar las emociones personales. Yo te diría que es más emocional que laboral, porque lo laboral, de un minuto a otro lo resolvimos, fue más rápido, sí, porque en el fondo ustedes se quedan con estas condiciones, estas son las alternativas que tienen, no se preocupen, aquí el equipo continúa, o sea, eso, en ese espacio navegamos más fácil. Yo te diría que es más complejo, porque ahí tuve desafíos incluso de pánico, tuve desafíos donde la gente de repente andaba muy molesta, con mucha rabia, con emociones de tipo, te diría yo, con mucha ansiedad, de repente me pedían permiso porque sentían mareo, se tenían que ir en la tarde, somos todos seres humanos, por tanto nos pasaron distintas cosas, ¿cierto? Yo tengo un equipo de 13, 14 personas, y yo te diría que en general anduvimos bastante bien, pero ese manejo, si tú me preguntas, tuvo que ser lo que yo le dediqué más energía. Para eso los puntos de quiebre, donde de repente hay una cosa que puede surgir agradable, parar, ir a tomarnos algo, conversar, llorar si es necesario, bajar la presión, el poder sostenerte en un ambiente como este, viendo tanta enfermedad, tanta muerte alrededor, y que estás expuesto, yo te diría que lo emocional fue lo más difícil. Oye, yo creo que de lo que dice la Paula es súper, bueno, es súper cierto, pero además refleja lo que tenemos hoy día como sociedad y por lo cual estamos trabajando, que es el manejo de las emociones. Yo creo que es de lo que menos sabemos, finalmente. Porque lo que dice Paula es súper cierto. Dentro de la estructura laboral pueden haber ciertos protocolos que se pueden activar y puedes aprender. Pero nuevamente, qué interesante saber que lo que más cuesta es de lo que probablemente menos manejamos y de lo que menos Y ahí conocemos. yo te diría que, perdona, y ahí se hace el link y el valor agregado que me sirvió esto de haber practicado coaching o en el fondo haber Exactamente. involucrado. ¿Por qué? Porque
tú ahí puedes empezar a mirar desde otro lugar y poder aquietar o mostrarle otras posibilidades, que es a lo que nos dedicamos nosotros. O sea, en el fondo es, ponte desde este otro lado y tú puedes identificar con mayor también velocidad o con alguna herramienta más, el cómo puede alguno u otro manejar o no el control, porque ojo, todo esto tiene que ver con el manejo de que no tienes nada controlado. Entonces, correcto, nos asfixiamos con eso, ¿cierto? Exactamente. Eso Sí, es. eso es así. Bueno, y hay otros que no tanto, hay otros que manejan la incertidumbre mejor, ¿te das cuenta? Correcto. Entonces, eso es Exacto. algo que yo te diría que si algo que agradezco es tener la herramienta para poder haber estado presente en este equipo, en este año. Cosa que vamos a hablar a la vuelta de nuestra primera canción, que va a ser muy interesante que retomemos eso, Paula, la importancia del coaching, la importancia en el fondo de los acompañamientos, finalmente eso es. Pero antes de eso es pedirte una canción que regales a nuestros auditores, algún tema que te guste, que te traiga recuerdos de tu Sí, yo tengo juventud, uno que me trae adolescencia. recuerdos de lentos que bailé en alguna época. Que vuelvan los lentos, Que por vuelvan. favor. Vuelvan los lentos. Yo soy súper pro los lentos, creo que es algo que los chicos de ahora se están perdiendo, de verdad. Siempre se lo digo a mi hija. Harán Pero otras cosas. harán otras cosas, sí. Yo quiero pedir Carry de Europe. Oh, más Súper. tema. Un temazo. Así que con Sí, Europe. todos lo bailamos, todos lo bailamos. Exacto. Y bien apretado. Así que bueno, con ese tema nos vamos y volvemos. Bueno, volvemos con el segundo bloque aquí en Activamente en el 103.5 en la radio UCB de Valparaíso, la Universidad Católica de Valparaíso. Estamos acá conversando con Paula Adriazola Holguín. Ella es coaching y estamos hablando un poco de cómo han vivido las organizaciones en el primer bloque, han vivido, digamos, la crisis, y siento que Paula nos hace una tremenda síntesis de cómo de alguna forma al inicio de la crisis es súper importante primero trabajar la tranquilidad de uno, trabajar la tranquilidad de esta primera línea de trabajo, luego empezar a trabajar la tranquilidad, empezar a trabajarla con el grupo, empezar a dar ciertas certidumbres, empezar a conversar, empezar a dialogar, empezar a buscar los recursos del otro. También lo plantea como una idea que ellos practicaron, esto de buscar cuál es el recurso, la fortaleza del otro, para que la ponga, digamos, al servicio de la crisis, de los cambios, y al mismo tiempo cómo la mayor dificultad fue ocurriendo con algunas emociones emergentes, emociones predominantes como son el miedo, que ha estado basal, el miedo al contagio, el miedo, digamos, a perder el trabajo, y han salido, parece, han ido trabajando este tema bien, de forma bien adecuada, y parece que han ido saliendo y teniendo nuevos comportamientos, al parecer, ¿o no, Paula? Sí, Salvador, lo pusiste súper bien. Me gusta eso como de encontrar un poco lo de cada uno para ponerlo al servicio. Yo lo siento eso súper potente, porque después de toda esta etapa, que fue lo que habíamos hablado, ¿cierto? El miedo, más bien de la crisis, tanto familiar, personal, ¿cierto? Y también laboral, ocurre otro fenómeno, que son el que te miras como desde otra forma ya, y también mirando los dones y las fortalezas que cada uno puede poner en un momento así. Cuando uno dice, bueno, ¿de qué me voy a hacer responsable? Porque se generaron muchas oportunidades después de esto. O sea, si uno lo mira como una gran oportunidad, te empezaste a conocer en una crisis tan profunda que empiezas a adquirir otras responsabilidades. Por eso me gusta lo que dices de poner al servicio, porque justamente responsabilidad significa eso, o sea, en el fondo es cómo respondes a esa habilidad. Y esa habilidad que todos tenemos, o un don particular, sale, tiene que salir. En el fondo, en estas crisis aparece. Entonces, ¿dónde pongo lo que yo, mi habilidad o mis dones al servicio del otro? O al servicio, ¿cierto?, de los equipos. Entonces, por ejemplo, no sé, soy hábil para poder colaborar, soy hábil para poder solucionar los problemas, descubrí que soy hábil para poner la calma, o descubrí que soy hábil para conseguir una meta a pesar de la crisis y no me he dado cuenta que frente a una adversidad igual podía tener la orientación al logro. Descubrí que veo otras posibilidades incluso en mi vida que son distintas a lo que hago ahora. Y cómo puedo aportar desde la serenidad, o también descubro que frente a una crisis como esta entro en pánico y necesito ayuda. También descubro en este proceso que debo levantar la mano y pido ayuda.
Entonces, han pasado muchas cosas. Y por eso te decía que me gusta lo que pones, porque al final de todo este proceso, el gran aprendizaje después de todos estos meses, y que vamos a seguir así por mucho tiempo, es cómo en el fondo pongo lo que no había visto en mí en una crisis tan profunda como esta, a disposición del equipo, en este caso en lo laboral. Y lo mismo pasa en lo familiar también. O sea, estos roles se han ido modificando, se han ido cambiando, descubriste cosas de ti, ¿cierto? Que a lo mejor estuviste mucho más, nunca te imaginaste que te iba a deprimir tanto, o que no te iban a dar ganas de salir, o que te dio una sensación de sofoco, o no sé, uno empieza a mirarse de una manera bien distinta. Por eso que el enfrentar todos estos meses, lo que se nos generó ahora son muchas oportunidades, porque nos dimos cuenta que podemos tener reuniones de esta manera que estamos teniendo nosotros, nos dimos cuenta también de que le tenemos que tener respeto a este virus, pero no ese miedo apanicado. Nos dimos cuenta también que podemos trabajar de una manera distinta, pero que salimos adelante igual y que podemos atender a nuestros pacientes igual. Claro, claro, este último que señala es como este ajuste respecto a la aproximación del miedo, porque yo coincido contigo y con Erika, que también lo señaló, que uno de los elementos principales hoy en día para poder buscar y trabajar la tranquilidad, que no va a emerger sola. La tranquilidad no va a ser algo que va a caer desde el cielo, sino que es un acto que tenemos que trabajar como un trabajo, paso a paso. Tenemos que movilizar nuestra energía para poder trabajar el miedo, tratando de construir certidumbres, que creo que es un poco lo que han hecho ustedes a través de las conversaciones, a partir de también conocer los propios límites de uno, a partir de también de estos recursos que van emergiendo, pero sobre todo con estas conversaciones que parece que se fueron dando, con esta escucha, con esta consideración por las diferencias individuales también, que tú las vas mencionando. Y ahí la gestión de las emociones y el coach y el coaching tienen un valor, yo diría, agregado súper potente. A mí me encanta el coach, me encanta la metodología, me encanta lo que va como al hueso. Yo soy muy crítico de mis colegas psicólogos y nos damos más vueltas que un panqueque a veces para ir, digamos, un tema, pero no sé, en cualquier lugar, y siento que ahí el coach entrega una herramienta tremenda y usaste herramientas de coach ahí en este proceso. O sea, yo por eso te decía que yo lo siento hoy día como un valor agregado, lo agradezco, estoy súper agradecida, por algo son las cosas, nunca son porque sí, ¿cierto? Entonces, hoy día pude poner, aparte de las cosas que a lo mejor uno hace, ¿cierto? Alguna vez, estos talleres, el mismo coaching, no qué sé yo, en tu mismo trabajo, haber puesto tus dones, o también lo menciono así, ¿cierto? Habiendo estudiado ser coach y todo eso. Pero es bonito ver que estas cosas que uno ha ido aprendiendo en el tiempo las puede usar en un momento como este, tan clave que no se nos va a olvidar nunca más. Y por otro lado, yo te diría que el coaching lo que hace también, a mí me ha habilitado, y también lo hacía en la universidad con los chicos, es que es mirar el cuerpo. Entonces, a todos nos pasan cosas distintas también en el cuerpo. Entonces, con este equipo que tuve acá, nos podíamos dar cuenta fácilmente de quién necesitaba salir, donde yo veía la debilidad, la fragilidad. A dos de mi equipo, te voy a contar algo, se les fue la voz. Eso es muy decidor. O sea, porque ya cuando tú tienes demasiado miedo, se te va la voz, dejas de aparecer también. Entonces, todo eso, que son herramientas claramente que te ha dado esto, te permite también trabajar el cuerpo del otro, o decir qué es lo que, o sugerir, ¿cierto?, cómo poder acompañarlo, o lo que realmente puede necesitar en un momento como este. Sin presión, y tal como tú dices, que también me gusta esa palabra, del tema de la certidumbre, porque perdimos todos tierra, ¿cierto? Todos sabemos que perdimos tierra. Y eso significa que nos tenemos que parar de nuevo, ver de nuevo dónde nos afirmamos, ¿cierto? Y eso hace que ideal donde podamos acompañarnos con alguien que sea un coach o no, sea un psicólogo, lo que sea necesario. La religión que tú necesites, la meditación que necesites, pero donde quieras, en el fondo salir, ¿cierto? Y afirmarte en algo otra vez. Déjame ponerle un subrayado a eso, eso último que acabas de decir, que es una pista tipográfica subrayado. Cualquier recurso, y esto es para todas las personas, que nos sirva, es necesario, ya sea religioso, rezar, meditar,
todo, absolutamente todo, hoy día es un recurso Todo es válido válido. si nos hace un sentido profundo. Disculpa, ¿alguien quería hablar? Nico. Yo quería destacar un punto que tiene que ver básicamente con el tema de darse cuenta, porque hemos hablado un poco también de darse cuenta uno mismo varias veces, ¿no? En distintos programas, y creo que va a ser constantemente un tema, digamos, para nosotros, porque es sin duda central dentro de lo que es la salud mental. Sin embargo, hay algo que se mencionó a propósito del coaching, que es el ayudar a otros a darse cuenta. Uno a veces, inclusive en momentos de crisis, puede tener una serie, como ustedes dijeron, de dones, de talentos, de habilidades, etcétera. Pero eso no significa de que yo esté lo suficientemente consciente como para saber que tengo esas habilidades, que tengo esas herramientas. Entonces, yo creo de que uno puede tener tremenda cantidad de herramientas y no darse cuenta, y eso es fatal. En cambio, si uno a nivel organizacional cuenta con una conciencia organizacional también, de parte digamos, de la jefatura o digamos, de los distintos estamentos, si hay una toma de conciencia de eso, sin duda de que uno puede ayudar a los colegas, a los trabajadores y a uno mismo también en ese proceso a conocerse mejor y a fomentar este crecimiento en conjunto. Yo creo de que ahí hay un punto fundamental. No sé qué es lo que opinan ustedes. Súper a favor, coincido contigo. Yo, y más que hacer una pregunta a la Paula, es como complementar un poco lo que ha dicho, porque, bueno, una de las cosas que el coaching hace, que este acompañamiento, que efectivamente es hacer descubrir al otro, en el fondo, poder encontrar sus propios recursos personales, que todos los tenemos, ¿ah? Cuando la Paula decía, oye, ahí uno tiene que empezar a descubrir quién colocaba el humor, quién colocaba la calma, son recursos que todos tenemos y que muchas veces, por falta de circunstancias, no lo hemos podido aflorar, digamos. Nosotros mismos, cuando empezamos con el programa de radio, pensamos que no sabíamos nada y en el camino fuimos descubriendo diferentes habilidades que cada uno tiene. Por lo tanto, yo creo que, y la Paula, me imagino que me va a decir que sí, pero igual lo voy a decir, es que qué suerte, qué grato, qué oportuno, qué valioso sería, y es en este caso en tu trabajo, Paula, en la Clínica Los Carreras, que además, digamos de paso, es una clínica importante en nuestra región, o sea, en la Clínica Los Carreras converge mucha gente del interior. Entonces, para nosotros es re importante que exista. Yo creo que en este tema de salud, este año que ha sido como el año de la salud, el año de los alcaldes y el año del personal de salud, qué importante que los líderes en cargos importantes tengan este valor agregado de ser coach. O sea, qué valioso, qué ganas de que probablemente en otros contextos laborales también exista, porque todo lo que ha contado Paula marca absolutamente la diferencia, la capacidad de ver, esa capacidad de traspasar un poco lo netamente laboral. Te fijáis que no es fácil leer al otro. O sea, para poder leer a tu gente con la cual trabajas y en el fondo darse cuenta de ciertas cosas, tienes que tener una capacidad y una habilidad que has ido desarrollando en el tiempo, que en este caso con tu experiencia en liderazgo lo has tenido. ¿Dirías tú, sin ánimo, por supuesto, de ser arrogante, pues, Paula, si lo sé, que no va a ser en el sentido que te lo pregunto, dirías tú que es un valor que ojalá los cargos de liderazgo tuvieran algún entrenamiento en esto? O sea, te lo instalo, ¿por qué? Porque probablemente puede ser un súper buen llamado para que líderes de organización que estén escuchando este programa sepan que es re bueno tomar o conocer este tipo de talleres, a lo mejor, o en este caso que tú lo tienes como un diplomado o lo que sea, pero en el fondo trabajar el tema del entrenamiento personal. O sea, más bien yo te diría que esto ha ido a través de los años posicionándose, más que el ser coach o el ser psicólogo en un cargo de liderazgo o que en el fondo tengas un diplomado en algo como, ¿cierto?, el acompañamiento a otros, puede ser incluso la programación neurolingüística también y todo esto, todo lo que implica. Yo te diría que se ha ido posicionando esto de que el equipo no es solo, y sobre todo en un área tan dura como la mía, que es área comercial, que en el fondo tienes tu foco en la venta, ¿ya? Que es bastante frívolo, por no decirlo así. A pesar de que trabajamos en salud, que es un servicio, pero se ha ido posicionando en los liderazgos en general el que se nos pide un grado de desarrollo
personal donde puedas acompañar al otro con estas herramientas que tú dices. Más que mucho no, me parece a mí que esto como dentro de los perfiles o cuando te den tus competencias, al momento de contratarte, hoy día la verdad que pasa a ser un valor y algo que se le pone mucho más valor que antes. Eso te quiero decir. Buenísimo. O sea, un ingeniero comercial puede ser MBA, en el fondo puede tener todos estos años, pero la verdad es que no funciona y no se cumplen los objetivos. Los objetivos al final, o las metas, o los resultados, lo que tú tengas que hacer, pues estamos hablando de organizaciones privadas, podríamos hablar de las públicas también, pero en organizaciones privadas son una consecuencia al final de cómo manejas tu equipo. Yo estoy convencida de eso, o sea, después de más de 20 años estando en esto, de conseguir metas y resultados, yo creo que si tú tienes este valor agregado que estamos hablando, las cosas caen por sí solas. O sea, los resultados son una consecuencia, no es una obsesión. ¿Te das cuenta? Absolutamente. Ese es el desarrollo de las habilidades blandas, en el fondo, que probablemente debieran y otra cosa, primando. Sí, importante antes que se me vaya, es que el trabajo personal del líder, o sea, es mucho más duro hoy. O sea, el que tengas las herramientas no significa que no tengas que estar trabajando en ti mismo también todos los días. Absolutamente. Cada vez se hace más duro liderar gente, ya no es un yes man, ya no es una persona que te va a decir, hoy sí, bueno, lo que tú digas, o sí, no, me parece todo lo que tú dices, o sea, eso ya no existe. Por lo tanto, cada uno se posiciona en su rol, cada uno tiene una propia autoridad personal, y súper bien porque sacaron la voz, porque hay derechos, ¿te das cuenta? O sea, liderar hoy día... Sí, claro, o sea, cambiaron los formatos, cambiaron los contextos, todo ha ido absolutamente cambiando. Chicos, los invito a una pausa comercial y sigamos conversando con Paula a la vuelta de nuestra pausa. Volvemos con Activamente, Radio UCB 103.5 FM, la Radio Universidad Católica de Valparaíso, y con nuestra invitada Paula Adrazola, que nos está acompañando en esta conversación interesantísima sobre el coaching, sobre el manejo en crisis, sobre el pensamiento organizacional, pero también el pensamiento individual, personal, de cómo manejar circunstancias tan complejas como esta. Hemos hablado bastante de aceptar la falta de control, por ejemplo. ¿Cómo se trabaja eso a nivel personal? Tú, ahora que estamos en el último bloque, podríamos irlo aterrizando un poco a cómo lo hacemos cada uno. ¿Cómo podemos manejar esto que no podemos controlar? ¿Qué consejos tienes tú? Sí, mira, el tema consejo es complejo porque yo también trabajo el control. Quizás no es la palabra consejo. Sí. La palabra es que, por eso lo tomo, Nicolás. Yo en el fondo siento que nosotros, como te lo voy a hablar desde el coaching, porque lo podría hablar como en lo personal, pero desde el coaching, al final, cuando nosotros trabajamos el control, y por eso te digo que también lo trabajo en mí. O sea, esto es algo que uno va aprendiendo todos los días, y a algunos resulta mucho más difícil el soltar el control y a otros más fácil. Entonces, hay ciertas cosas que había dicho también Salvador con respecto a la certidumbre, que nosotros los coaches a veces cuando tenemos que manejar a una persona que le genera demasiada ansiedad el no tener tanta certidumbre y control, lo primero que es no resistir justamente esa emoción, porque lo que uno trata de hacer normalmente es mirar esto y resistirlo, y decir, no quiero sentir ansiedad, quiero estar más controlado, no quiero sentir esto, es como un poco eso. Entonces lo primero que nosotros hacemos es, ok, estamos sintiendo esto, nos pasa esto en el cuerpo, identificamos también en el cuerpo qué te pasa cuando no tienes el control. Eso es una de las primeras cosas que vemos nosotros, que es súper lindo mirarlo en uno. Decir, a ver, cuando no tengo control, ¿qué me pasa físicamente? ¿Está en el estómago, o me ahogo, o en el fondo empiezo a sentir, o me mareo? Me ha pasado muchas veces que hay gente que me dice, no, ¿sabes qué? Me mareo. Uno los mira y empieza a mostrar ciertas cosas que tienen que ver con el cuerpo, y de repente se les dobla las rodillas. Hay ciertas formas que uno puede trabajar en el cuerpo también con respecto a cómo calmarse cuando uno no tiene el control. Ahora, como cosas más prácticas, si tú me preguntas, tiene que ver también con esta cosa de practicar el que está mucho, y ustedes lo deben manejar mejor que yo, ¿cierto? Que tiene que ver con esta bienestar, ¿cierto? Bienestar, salud, en términos de meditación, de
¿cierto? La lectura presente, la caminata contemplativa, hay tantas cosas que nosotros manejamos en ese sentido para poder bajar esa ansiedad. Nosotros, ¿qué hago yo? Normalmente, y ahí hay un consejo que yo puedo dar para la gente más en la casa, o para también, que lo he pasado aquí también, que tiene que ver con esta caminata contemplativa que te mantiene en movimiento, pero que lo que hace es mantenerte también en el presente. Entonces, nosotros hacemos, reconoce tus dones, mantente en el presente, tratar de respirar, ¿cierto? Trabajar todas estas terapias de respiración, y por eso yo recomiendo tanto la meditación. Y lo otro que también es súper bonito mirar es que los juicios que tenemos de lo que no podemos cambiar y de lo que sí podemos cambiar. Porque hay cosas que de repente nosotros vemos que hay una factibilidad, ¿cierto? Que hay cosas que sí no se pueden cambiar. Entonces, por lo tanto, ahí existe una sensación, o tú te pones en el lugar de, te opones todo el rato, lo resientes todo el rato, ¿cierto? O lo aceptas, cuando no lo puedes cambiar. Y hay otro lugar que es el que nosotros acompañamos, que es donde tengo las nuevas posibilidades. Entonces, decir, ok, hoy día estoy aquí, me paro en esta situación, este es el presente, esta es la realidad en que estoy, pero qué nuevas posibilidades también veo. Entonces ahí me muevo como en la acción, en cómo podemos planificar algo, dónde llamo a tu ser creativo, qué es lo que puedo cambiar, desde dónde me puedo poner de manera distinta. Porque una de las cosas y por eso te hablo del coaching, una de las cosas se hace distinto en el coaching, a lo mejor que lo que hace la psicología, que no me voy a meter ahí porque es terreno de ustedes, es que lo que nosotros decimos, oye, tú estás haciendo esto y estás teniendo este resultado y estás teniendo todo este rato resultado, entonces de repente lo que tratamos de hacer es que lo mires desde otro lugar, o sea, cambies tu observador. Y eso hace que de repente veas nuevas posibilidades. Eso es todo lo que nosotros hacemos. Bien cotetudo. Sí, no es fácil, por supuesto, es un trabajo largo. Yo me acompaño a veces con psicólogos también, este tema del coaching. No, es potente, es súper potente. Es súper potente, pero te abre muchos portales, porque hay cosas que a lo mejor no escuchaste nunca de ti, o está en tu sombra, y de repente aparece, y al verlo es muy fuerte. Mira, ¿sabes lo que me pasa cuando te escucho? Es como esto que se viene sosteniendo del 2014 por la OCDE, que señala que es importantísimo en todas las organizaciones el trabajo de las competencias blandas, como le dicen, mal llamadas competencias blandas, en el fondo todas las habilidades emocionales, y trabajar los aspectos, el aprendizaje socioemocional es fundamental para todos los trabajadores. De hecho, ya hay evidencia que el aumento de la productividad, o sea, va de la mano directamente de las habilidades blandas, de la forma que tenemos de comunicar, de decir lo que sentimos, de algo súper importante que tú acabas de decir, la importancia del reconocimiento emocional. Pero para reconocer emocionalmente, para hacer este reconocimiento emocional, tenemos que tener un aprendizaje socioemocional. Y yo diría que ahí, en general en Chile, estamos deficitarios en el aprendizaje socioemocional. Se manejan pocas emociones, los adultos manejan pocas emociones basales. Claro. Hay una deuda gigante, Salvador. O sea, yo te decía una cosa, el dolor, que puede ser sufrimiento, ¿no? Al final, ¿cierto? No tenemos mucha autocompasión tampoco. Es como decir, estos son mis sombras, estos son mis dolores, esto es lo que me pasa, y partir por ahí, por decir que también tengo una propia, ¿cierto?, mirada sobre mí que no es tan castigadora, más bien. Y desde ahí, desde la autocompasión, que la quiero nombrar porque es una herramienta importante para partir desde un lugar. O sea, es primero tengo compasión conmigo, esto es lo que me pasa a mí, esto es lo que yo en el fondo estoy viviendo, con esta emoción estoy. Pero tal como tú dices, hay una deuda muy grande con respecto al bienestar en general. Yo soy una convencida, habiendo estado en cargos de liderazgo, ¿cierto?, en el mundo gerencial, a través de estos años, que te insisto que como decía Nietzsche, el poder del hacer, todo lo vas a lograr hacer si tenemos un bienestar, como dices tú, más emocional. Todo lo vas a lograr hacer, las posibilidades se abren. Se abren, pero, sí.
pero lo otro lo aprendes, lo técnico lo aprendes, lo lees, pero el bienestar psicosocial y todo lo que tú estás diciendo es fundamental para que las cosas pasen. Por supuesto, y también, oye, algo que tú señalaste, súper importante, súper importante. Para trabajar la ansiedad hay que presentificarse. Tú lo dices de otra forma, pero la presentificación es como estar más consciente de nuestro momento actual, tratando de difuminar estas emociones que son a veces más complejas para nosotros. Entonces, esta caminata, ¿cómo le llamaste? ¿Una caminata consciente? ¿Cómo le llamaste? Contemplativa. Esta caminata contemplativa. Ese es un ejercicio bien especial porque puede durar 1 hora y haciéndolo consciente el contemplar lo que estás viendo. Correcto, correcto. Ahí uno se va presentificando. El poder reconocer la emoción en tiempo presente y el poder respirar de forma consciente, lo que va haciendo es que nuestro foco de atención lo vamos poniendo en algo que tú dijiste muy importante, en nuestro reconocimiento corporal, para que nuestra atención se fije en ese lugar y estas emociones que son más emergentes se vayan atenuando de alguna forma y vayan emergiendo estados que permitan instalar la función reflexiva. Eso quiere decir permitirnos tener conversaciones desde otro lugar, calmar, así como dice un amigo, vamos a calmarlo, como dice un amigo. Vamos calmándonos. Vamos claro, calmándonos. Ocupar la capacidad reflexiva justamente en el presente, porque cuando presente. estamos angustiados, estamos o en el pasado o en el futuro, o en el Exacto. pasado tratando de reelaborar nuestros recuerdos, o en el futuro con las fantasías de qué es lo que va a pasar, y al final son cosas que no podemos controlar ni las pasadas ni las futuras. Pero sí podemos hacerlo con lo que nos ocurre. Pero hay un punto ahora. importante ahí, es cómo uno puede generar ese grado de interés, porque lo que a mí me ha pasado, bueno, lo hemos conversado también en otros programas, es que esta crisis, que podría haber sido esta u otra, nos pilla súper fuerte y nos ha afectado a todos de una manera impresionante, aunque uno diga, mira, a mí en lo personal no me ha pasado nada, pero es como que la tensión y el miedo anduviera en el ambiente, ¿o no? Es como que uno respirara toda esta tensión, aunque la vida de uno, X, no haya sido tan afectada. Entonces, qué interesante y qué desafío gigante es generar en las personas esta inquietud de ocuparse, de conectarse con las emociones. Oye, Paula, permíteme un segundito. Sí. Déjame pasar un aviso, porque en el Centro Terapéutico Sabia Salud, próximamente vamos a tener un taller de aprendizaje socioemocional y de agenciamiento de las emociones, porque pensamos que este punto, y coincidimos contigo, Paula, es un tema absolutamente central. Lo hemos venido trabajando en distintas instituciones, pero vamos a hacer un taller de aprendizaje socioemocional y de agenciamiento de las emociones en tiempos de crisis, porque tiene que ir en el contexto actual, súper importante. Maravilloso, ahora hay una tremenda oportunidad. Sí, por supuesto, y es que yo creo que también, Paula, yo creo que este programa, que obviamente es un programa que va a quedar grabado, deberían verlo en las gerencias, deberían verlo en las líneas de ¿cómo se llama? No, yo te digo, escucharlo. Claro, escucharlo. Por eso te decía al principio que yo lo felicito por esto, porque se necesitan mucho más espacios como este. Y yo de verdad soy una convencida de eso. O sea, hay ciertas cosas prácticas que se pueden hacer, que la gente lo necesita a gritos. O sea, nosotros lo vemos acá todos los días también. La gente de verdad está deteriorada emocionalmente este año. Y hay mucha tristeza dando vuelta, emociones que son bajas, ¿cierto? Que son con menos luz. Aparte del miedo, ¿cierto? Hay mucha tristeza también, y por supuesto eso hace que estos espacios sean súper valiosos. Yo creo que es súper generoso para ustedes seguir haciendo este tipo de espacios, y como te digo, en lo práctico siempre es bueno todos los días hacer esto de la contemplación. Lo que decía Nicolás es súper importante, el poder darte un rato todos los días como si fuera el último día tanto de la risa desbordada como también de la contemplación, pensando en que ya mañana a lo mejor no, pero este espacio yo lo encuentro total. Yo creo que es un tremendo espacio para todos hoy día. Por supuesto, y te lo agradecemos, Paula, porque en verdad este espacio de Activamente nace
como un programa para poder contribuir a la comunidad, poder encontrarnos en comunidad y poder hablar de estos temas que son tan importantes. Efectivamente, Paula, el 25% de las personas va a necesitar una atención directa en salud mental, formal en salud mental, y ahí estoy súper impactado porque estoy logrado describir, yo he vivido, también trabajo, digamos, en instituciones, trabajo, no soy un teórico, trabajo donde las papas queman, pero también leo harto, y coincide todo lo que tú has dicho, en cuanto a la emergencia de las emociones que acabas tú de nombrar, el miedo, la rabia, la incertidumbre, son los miedos que son los miedos basales hoy en día. O sea, la encuesta del diario La Tercera, la encuesta saludablemente del gobierno de Chile, ponen estas tres dimensiones, las ponen como parte de lo que se debe trabajar hoy en día en las organizaciones, pero a través de un esfuerzo colaborativo y colectivo, porque de esta crisis no se sale desde la individualidad, no salimos solos. Por eso es tan importante los liderazgos hoy en día también, saber cómo liderar en tiempos de crisis. Parece que escuchando harto, buscando los recursos, pero también trabajando en uno mismo su propio desarrollo personal, que es algo que tú pones como énfasis. Total, Todo Salvador, parte de ahí. aquí no hay, además no existe mucho desarrollo de eso. Yo te voy a decir otro dato más, en lo que es salud. Todo esto, esta emoción baja que estamos hablando, se ha traducido en enfermedades crónicas. Ya no estamos llenos de COVID, estamos llenos de enfermedades que son de otro estilo. Los comas diabéticos, los derrames cerebrales, los infartos, los cánceres han surgido mucho más, que tienen que ver con las emociones que estamos hablando. Y por lo tanto, es preocupante, y yo creo que tenemos una misión ahí, ya que nos gusta todo el tema, hay una misión bonita de poder hacer cosas importantes para todos en este momento tan difícil. Exacto. Yo creo que ha sido un programa hermoso, súper bonito, porque además de que siempre hemos tratado estos temas, de alguna manera cuando lo empezamos a mirar de otros lados, y ya ha pasado tiempo, ya estamos llegando a un fin de año, así es que yo creo que vamos a empezar a hacer ahora los resúmenes de lo que ha sido este año de pandemia, ¿no? Yo creo que vamos a tener que ir cerrando ya en Me dijiste diciembre eso y me también. angustié. Ah, y de cómo hemos ido superando, porque en realidad al principio, claro, las cosas eran más terribles, hoy día son menos terribles, y la verdad es que, como yo siempre digo, el lenguaje tenemos que nivelarlo para los aspectos más positivos, como el reaprender un poco cómo manejarnos, la intención de manejar nuestra emoción y de conectarnos con eso. La invitación siempre es a eso, a que conozcamos más de nosotros mismos para además poder ser un aporte para los demás. En ese contexto, queridos amigos, compañeros, Paula, querida, quiero empezar a despedir el programa. Se hizo Nico, poquito. Salvador, que si quieren dar su última, pero una línea, una frase. Salva, por favor, una No, yo frase. solamente, yo tengo agradecimientos con Paula. Me sorprende mucho, en verdad, esta síntesis que ella hace, una radiografía completa de las organizaciones. Esto es oro para los que están escuchando. Para mí es oro muy clarificador. Bueno, y solamente, digamos, agradecerte que estés en este programa, y nos gustaría que pudiéramos encontrarnos en un futuro en este programa con algún Bueno, un otro tema, café. o en un café. Ok, Yo también, feliz. yo también tengo una palabra de despedida. O sea, yo creo de que ha sido un análisis bien bonito, bien iluminador, lo que nos has comentado tú, lo que nos has contado tú hoy día, Paula, sobre tu trabajo. Creo yo de que tenemos como país en Chile una cantidad de experiencias bastante frías, de lo que es el mundo laboral, de lo que es, digamos, el mundo, digamos, del espacio público, de la afuera, con mucho aplanamiento efectivo, con frialdad, con la sensación de desprotección, de falta de ponerse la camiseta. Yo creo de que hace bien también escuchar reflexiones que son justamente tomadas desde la visión organizacional, la visión del liderazgo, y decir, claro, efectivamente, cuando estamos trabajando en un contexto mayor con más personas, es posible la humanización o la rehumanización en un país tan golpeado por la deshumanización. Yo creo de que de esa perspectiva estoy súper agradecido, creo que ha sido muy luminoso, como dije, y esperamos conversar contigo nuevamente en otro momento, sin duda. Muchas gracias a ustedes, de verdad, muchas gracias.
Entonces vamos finalizando, le mandamos también un abrazo y mucha fuerza y mucho apoyo a la Clínica Los Carreras, que también es importante reforzar el trabajo y agradecer, siempre hay que agradecer el trabajo que han hecho y que además nos hayan prestado a Paula, así que un abrazo a todos, excelente programa, y para finalizar, como siempre es tradición, Paula, nosotros le pedimos a nuestro invitado o invitada que nos regale la última canción. Ya, otra cosa también como un lento también, un poco más sexy. Trátame suavemente de Soda Stereo. Ya, queridos amigos, y Gracias. con Soda Stereo y con la petición de que vuelvan los lentos, nos despedimos hasta el próximo domingo. Chao, que estén muy bien.